Muy buenas noches. Es para mí siempre un gusto y un honor el que pues nos acompañen y que podamos estar compartiendo la palabra de Dios a través de su canal, el canal de la Iglesia del Tercer Día. Bien, el día de hoy, fíjense que después de que leí este pasaje en la versión APA, me fascinó. Y el día de hoy quiero compartir sobre las parábolas. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo enseñaba por parábolas y sin parábolas no hablaba. Así que Mateo capítulo 13 es, a fin de cuenta, el corazón de las parábolas. Es la manera rica como nuestro Señor Jesús va a narrar y después a explicar cada una de las parábolas. Así que este mensaje lo vamos a llamar las parábolas de Jesús. Está basado, por supuesto, todo en Mateo capítulo 13 y esperamos que nos acompañen con la lectura también. Dice la parábola del sembrador. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se dirigió a la orilla del lago y se sentó en la playa. En poco tiempo, una multitud se reunió a lo largo de la costa y se vio obligado a subir a un bote. Usando el bote como púlpito, se dirigió a su congregación contando historias, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. En su sermón empleó muchos simbolismos que ilustraban sus puntos de vista. Les dijo, ¿qué opinan de esto? Un agricultor salió a sembrar sus semillas en el campo. Al esparcir las semillas, parte de ellas cayeron en el camino y llegaron las aves y se las comieron. Algunas otras cayeron entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó rápidamente porque la tierra no era muy honda, pero no echó raíces. Por lo que cuando salió el sol, la quemó. Y como no tenía raíz, se secó con la misma rapidez. Otra parte de las semillas cayeron entre la maleza y espinos. Y cuando surgió la maleza y los espinos, crecieron y las estrangularon. Pero otra parte cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha más allá de sus sueños. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. ¿Están escuchando esto? ¿Realmente escuchan? Y el porqué de las parábolas. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué cuentas historias? ¿Por qué hablas a la gente por medio de parábolas tan difíciles de entender? Jesús les contestó, a ustedes se les ha dado una idea del reino de Dios. Ustedes saben cómo funciona. Dios les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, pero no todo el mundo tiene este don. Esta intuición no se les ha dado, pues al que tiene entendimiento se le dará más y tendrá bastante sabiduría. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Siempre que alguien tiene un corazón listo para esto, las percepciones y los entendimientos fluyen libremente. Pero si no hay disponibilidad, pronto desaparece cualquier rastro de receptividad. Por eso, cuento historias por medio de parábolas, para crear percepción, para empujar a la gente hacia una percepción receptiva. Les hablo por medio de parábolas y uso simbolismos porque ellos miran, pero no ven. Escuchan, pero no oyen ni entienden. En su estado actual, pueden mirar hasta el día del juicio final y no verlo. Escuchar hasta que se sientan tristes y no captarlo. Así, en el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Sus oídos están abiertos, pero no escuchan nada. Por más que escuchen, no entenderán. Sus ojos están despiertos, pero no ven nada. Por más que miren, no verán. La gente es tonta, pues la mente de este pueblo está entorpecida, porque tienen el corazón endurecido.
Se meten los dedos en los oídos para que no tengan que escuchar. Cierran los ojos para que no tengan que mirar, para que no tengan que lidiar conmigo cara a cara, para que no se conviertan ni se vuelvan a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos bendecidos por Dios, ojos que ven y oídos bendecidos por Dios, oídos que oyen. Les aseguro que mucha gente, muchos profetas y personas justas, hubieran dado cualquier cosa por ver esto que ustedes ven, y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen, pero nunca tuvieron la oportunidad. Jesús explica la parábola del sembrador. Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador. Cuando alguien escucha el mensaje del reino y no lo recibe, simplemente permanece en la superficie y entonces viene el maligno y arranca el mensaje del corazón de esa persona. Esa es la semilla que el agricultor esparció y cayó en el camino. La semilla que cayó entre las piedras representa a la persona que escucha y responde instantáneamente con entusiasmo. Pero como no tiene suficiente raíz, no se mantienen firmes. No hay una base de carácter ni profundidad en su experiencia. Por lo que, cuando las emociones desaparecen y llega alguna dificultad, no hay nada que mostrar. Y cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, simplemente se apartan. La semilla que se echa entre la cizaña y espinos es como la persona que escucha el mensaje del reino, pero las malas hierbas de las preocupaciones y los afanes de los negocios de esta vida, el amor por las riquezas, las ilusiones de obtener más y desear todo lo que hay bajo el sol, estrangulan el mensaje que escuchó y no lo dejan dar fruto en ellos, dedicándole cada día menos atención al Señor. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden. Y luego salen a ganar almas para el reino de Dios y producen una cosecha más allá de sus sueños. Una abundante cosecha como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. La parábola de la mala hierba entre el trigo. Esta es la segunda parábola que vamos a ver. Y empezamos a darnos cuenta cómo gracias al análisis simbólico y comparativo uno puede entender las verdades espirituales que pueden ser mucho más complejas de entender. Jesús les contó esta parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esa noche, mientras los jornaleros dormían, su enemigo sembró cardos y mala hierba por todo el trigo y se escabulló antes del amanecer. Cuando aparecieron los primeros brotes verdes y se formaron las espigas, comenzaron a formarse también los cardos y la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era limpia y buena, ¿de dónde han salido estos cardos y la mala hierba? El dueño respondió: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar los cardos y la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque si deshiervan los cardos y arrancan la mala hierba, podrían arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Luego daré instrucciones a los recolectores para que recojan primero la mala hierba y arranquen los cardos y los aten en manojos para el fuego, luego recogerán el trigo y que lo pongan en el granero. La parábola de la semilla de mostaza. Jesús también les contó esta otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas y hacen sus nidos. La parábola de la levadura. También les contó esta parábola. El reino de los cielos
Es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina en la masa para obtener decenas de hogazas de pan de cebada y espera mientras la levadura hace fermentar toda la masa. Cumplimiento de la escritura. Todo lo que Jesús hizo ese día fue contar historias. Todo lo que hizo. Estaba en la barca y la gente estaba, sí, escuchando historias, parábolas. Fíjense que a mis nietas, a mis nietos les fascina que les cuente historias, porque a través de las historias ellos tienen una referencia. Y así nuestro Señor Jesús nos enseña a través de parábolas o de historias. Dice así la Escritura: todo lo que Jesús hizo ese día fue contar historias. Una tarde larga para contar historias, y así Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas. Y sin parábolas no les hablaba. Su narración cumplió la profecía: abriré la boca y contaré historias. Hablaré por medio de parábolas. Lo sacaré a la luz. Diré cosas que han estado en secreto desde que Dios hizo el mundo. Jesús explica la parábola de la mala hierba. Y igual que al principio nos explicaron la parábola de las semillas, y se dan cuenta cómo, gracias a que ya tenemos un referente de una parábola, empezamos a darnos cuenta y a poder tener interpretación de las otras parábolas. Pero vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús interpreta la parábola de la mala hierba. Jesús despidió a la congregación, porque fíjense que la explicación se la daba a sus apóstoles, a sus discípulos. Entonces, después de que Jesús despidió a la congregación y entró en la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que le explicara la parábola de la mala hierba en el campo, le dijeron: explícanos el significado de la historia de la mala hierba y el trigo en el campo. Así lo explicó: el agricultor que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Yo soy el labrador que siembra el grano selecto. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los súbditos del reino. Los cardos y la mala hierba representan a los que son súbditos de Satanás, del enemigo. Y el enemigo que sembró la mala hierba entre el trigo es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, el telón de la historia. Y los que recogen la cosecha son los ángeles. La imagen de los cardos arrancados y quemados es una escena del acto final, así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla. Así sucederá también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a arrancar los cardos de su reino. Los arrojarán al fuego y acabará con ellos. También arrancará de su reino a todos los que hacen pecar a otros, a los que tientan, a los que practican el mal. Los arrojará al fuego y los destruirá. Los echarán en el horno encendido y vendrán el llanto y la desesperación. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Van a querer ir a quejarse al cielo, pero nadie los va a escuchar. Al mismo tiempo, vidas íntegras y santas madurarán. Los justos brillarán como el sol y adornarán el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. ¿Están escuchando esto? ¿Realmente escuchando? La parábola del tesoro escondido. Seguramente ustedes ya empiezan a interpretar la parábola también de la masa que es fermentada y empiezan a entender, cada uno empieza a tener una interpretación muy lógica. Vamos a ver esta parábola del tesoro escondido. Dice Jesús: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo durante años y luego, accidentalmente, un hombre lo encuentra. Emocionado, el afortunado hombre está extasiado. ¿Qué hallazgo acabo de hacer?
Lo vuelve a esconder allí mismo, lleno de alegría y de ilusión. Va y vende todo lo que posee para recaudar dinero y comprar ese campo, con lo cual está adquiriendo también el tesoro. La parábola de la perla de mucho valor. Sucede también con el reino de los cielos, como con un comerciante de joyas, que andaba buscando perlas finas y excelentes. Cuando por fin encontró una perla impecable y de mucho valor, que le ofrecen a buen precio, no queriendo perder la oportunidad, va inmediatamente y vende todo lo que tiene y compra esa perla. La parábola de la red. Sucede también con el reino de los cielos, como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de peces, buenos y malos. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a seleccionar el pescado. Los pescados buenos se escogen y se ponen en una tina. Los que no son aptos para comer son desechados. Así también sucederá cuando se baje el telón de la historia, cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles vendrán para separar a los malos de los justos. Escogerán a los malos y los tirarán en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Habrá muchas quejas desesperadas, pero de nada servirán. Lo nuevo y lo viejo. Jesús les preguntó: ¿entienden ustedes todo esto? ¿Están empezando a entenderlo? Ellos respondieron: sí, gracias. Luego Jesús añadió: entonces, ven cómo todo estudiante bien capacitado en el reino de los cielos y de Dios es como el dueño de una tienda general que puede poner sus manos en todo lo que necesita, viejo o nuevo, exactamente cuando lo requiere. O como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas justo cuando las necesita. Así, los maestros de la ley que se han convertido en discípulos míos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Imagínense ese día, cuando Jesús se sienta en la barca y empieza a transmitir una serie de parábolas que nos permiten entender mejor el reino de Dios. Porque lo maravilloso del mensaje de la palabra de Dios es que se puede expresar ideas complicadas, términos difíciles como los términos espirituales, con palabras sencillas. Esta es la maravilla de las parábolas de Jesús. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y regresó a su propia tierra, a Nazaret de Galilea, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. Fue un verdadero éxito, impresionando a todos. La gente se admiraba y decía: ¿dónde aprendió lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? No teníamos ni idea de que fuera tan bueno. También decían: ¿cómo se volvió tan sabio y consiguió tanta sabiduría y tanta habilidad? ¿Será posible? Murmuraban, pero en el siguiente suspiro lo estaban matando. Lo conocemos desde que era niño, decían. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no conocemos bien a María, su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Además, todas sus hermanas viven aquí entre nosotros. ¿De dónde, pues, le viene todo esto? ¿Quién se cree que es? Y se resistían a creer en él y terminaron enojándose con él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él, y también debido a su hostil indiferencia. Bien, amados hermanos, hoy hemos dado un paseo por las parábolas.
Seguramente a ustedes les pasó igual, que se sintieron que estaban en la playa escuchando al maestro dando una cátedra de el reino de los cielos. Les invito a que ustedes también hagan su análisis y su reflexión acerca de lo que significan las otras parábolas, que igual y no nos las explicaron en la Biblia, pero que seguramente nos dieron elementos suficientes para poder interpretarla. Podrán interpretar seguramente la perla de gran precio. Todo lo que uno está dispuesto a dejar por tener la perla de gran precio. Todo lo que uno está dispuesto a vender por adquirir el tesoro escondido. Y seguramente ustedes ya le empiezan a dar sentido y significado a la palabra de Dios y qué significa el tesoro, qué significa vender todo, dejarlo todo por tener acceso a este gran tesoro. Seguramente a lo largo de la palabra de Dios nos vamos a encontrar más parábolas, porque era la manera como también nuestro Señor Jesús enseñaba. Yo los invito a que el día de hoy puedan escuchar una y otra vez estas parábolas, que las lleven a reflexión y que aprendamos también, como nuestro Señor lo hacía, de poder contar historias. Historias que nos permitan tener un simbolismo, una conexión y una referencia para poder explicar con palabras sencillas lo que igual y puede costar trabajo entender. Hoy nuestro Señor Jesús nos acaba de dar un verdadero deleite. Mateo capítulo 13. Hemos leído todo este capítulo. Yo les aseguro que lo que hoy hemos aprendido lo vamos a poder poner en práctica muy pronto. Van a poder ustedes contar estas historias y pues contestar a aquellos que se acercan a ustedes y les preguntan, explícame más sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. Porque siempre que nuestro Señor habló para enseñarnos el reino de los cielos y el reino de Dios. Así que a mí no me resta más que agradecer su compañía, la bendición de su atención, y por favor no dejen de transmitirnos a través de Facebook sus sugerencias, comentarios y también sus dudas. Para nosotros será un honor poder contestarlas. Y les aseguro que vamos a seguir por aquí. Gracias por contestar también nuestras preguntas cuando hacemos una retroalimentación y esperamos contar con ustedes la próxima semana, Dios mediante. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y les dé buen éxito. Nos dé buen éxito en todo lo que emprendamos. Amén y amén. Eso se los dejo de tarea. Hasta luego.